Es momento de hablar de negocios, es momento de hablar de lo que sucede en nuestro país y sobre todo con los líderes que están transformando México. Soy Arlette Muñoz, bienvenidos, bienvenidas por supuesto a Conexión Global. Vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de expos, vamos a tener a un gran actor invitado, ya van a ver cómo nos va. Y bueno, pues es momento que hablemos de finanzas, de educación y de todo eso que hace que la vida valga la pena si ahorramos y si estamos bien con el dinero, porque nos guste o no, es algo muy importante. Y para eso tenemos a Ángel Moreno. Él es el fundador y CEO de Grupo Empresarial Factible Company. Ángel, ¿sí o no hay que hablar de dinero? Por supuesto que sí. Querida Arlette, muchísimas gracias por este espacio. Me siento muy honrado de compartir este espacio contigo y precisamente de hablar de temas súper relevantes. Tú decías, hay que hablar sí o no. Y fíjate que me recordó mucho una frase que a mí me decían de niño. Yo soy de Veracruz. Y yo precisamente cuando era niño me decían 3 cosas que no se debe de hablar en la mesa cuando estamos comiendo. De religión, sí, de política y de dinero. Pero adivina qué, Arlette, creo que son de los 3 temas de los que más debemos de hablar. Y sabes, porque crecemos con esa idea y la realidad es que eso permea toda tu vida. Totalmente. En tus relaciones personales, en las relaciones incluso laborales, ¿no? Y quiero que me cuentes a propósito de eso, ¿qué es lo que tú haces a través de esta empresa? Y es que precisamente para poder lograr hablar de esos temas, lo primero que tenemos que hacer y el primer gran paso que tenemos que dar es educación financiera. Cuando hablemos de dinero, debemos de hablar de educación financiera. Y te pongo un claro ejemplo de qué tanto necesitamos esa educación financiera, porque tal vez oferta puede existir mucha, pero qué tan cerca estamos de esa oferta. Y es que imagínate que hoy te ofrezco una oportunidad con el 70% de probabilidades de perder. No, ¿Tú qué harías? Pues es que 70% me suena demasiado. Totalmente, pareciera absurdo, pero fíjate que es el riesgo que corren todas las micro, pequeñas y medianas empresas en México. Porque si hoy decidiéramos abrir 100 personas a empresas, pues en los primeros 2 años el 52% desaparecería. Para que en los siguientes 5 años, es decir, en los primeros 7 años, el 70% de estas micro, pequeñas y medianas empresas desaparecen. Sí, claro. Y es que no es coincidencia que cuando tú vayas a un banco a abrir una cuenta bancaria y 3 semanas después quieras solicitar un crédito, el banco lo primero que te va a pedir es: necesito 24 estados de cuenta de que para asegurar que ya sé que superaste esa curva de mortalidad y que hay menos probabilidad de que tu empresa vaya a quebrar. Que esto es un porcentaje muy reducido, aquellas que continúan y además que se van de boca, porque resulta que todo el mundo ahora dice que hay que endeudarse y hay que hacer negocios sin tu dinero. Exacto. Que hay que pedir prestado. Pero si no existe atrás una estrategia, si no existe un Correcto. soporte y que algo que diga el negocio tiene estas miras y está rentable o va a estarlo con base en... Sí, claro. Y es que fíjate que el problema no es el riesgo. El problema es qué haces con el riesgo. ¿Qué haces cuando ya tomaste la decisión de abrir una empresa? Y los puntos que acabas de tocar son súper interesantes porque, por supuesto, abrir una empresa sin estrategia es como ponerle patines a un pulpo. Te vas a mover, pero sin ninguna dirección. Entonces, precisamente lo que nosotros hacemos, y ahí es donde entra nuestro rol importante, es en el tema primero de darle un campo holístico, una visión integral a estos empresarios, emprendedores, para que esa curva de mortalidad la puedan superar con éxito. Es ahí el punto clave donde podemos y le damos valor a la educación financiera. Y sobre todo, algo muy importante en temas de negocio, hablar de riesgos. Que es un tema difícil porque, a ver, vamos a entenderlo desde el principio. Tienes un sueño. El sueño se convierte en ser una empresa, en dar empleos, en hacer lo que te gusta y te apasiona. Pero entonces, Ángel, resulta que ahora tienes que pensar en todo lo que hay detrás. Y fíjate, me gusta mucho escucharlo de educación financiera porque siempre he creído que deberían de legislar en la educación para que se diera inteligencia emocional, que nadie nos enseña, Claro. pero por supuesto finanzas personales. Por supuesto, y es que son temas súper relevantes. Fíjate que incluso van ligados uno con otro. Te voy a hablar de otra estadística que pasa normalmente en las plataformas de inversión en Europa, en donde pues prácticamente, así como hoy pasan en plataformas offshore en México, pues con $100 puedes empezar a invertir. Bueno. Y sí, claro, si llegas sin estrategia, se convierte en un casino, curiosamente. Y el tema es, ¿pero por qué pierden tanto?
en realidad por el riesgo. O sea, el riesgo es el problema. Y tal vez te estoy hablando que la estadística es muy similar a la que te acabo de comentar. Hay un disclosure ahí en que los obligan a colocarlo, en donde dice que el 70% de los clientes de ese broker pierden dinero. Claro. Pero el tema no es el riesgo. Ya vimos dos horizontes, dos polos totalmente distintos. Una parte que puede hablar de mercados financieros y la otra de micro, pequeñas y medianas empresas. Y tú me dirás, ¿qué relación hay entre abrir una tienda de abarrotes y comprar Nasdaq? O Bitcoin, porque sí, claro, ahora la cripto es importantísima. Totalmente. Me aterra, Ángel, porque, a ver, todo el mundo dice, hay que comprarlo, hay que estar, pero ni siquiera sabemos cómo funciona. Correcto. Entonces, por ejemplo, Bitcoin es una portada de una tecnología que está detrás de esa portada y donde realmente yo creo que cobra valor es lo que está detrás, que es blockchain, que es una cadena de bloques inhackeable que permite una trazabilidad impecable, una contabilidad que es privada, pero pública al mismo tiempo, que es visible, que es trazable, pero tiene un alto grado de seguridad. Y casi nadie habla de blockchain, habla de Bitcoin. Y es ahí donde se empieza a volver un poco difuso el discurso. Oye, pero a ver, estamos acostumbrados a fundamentar absolutamente todo en el oro. Con base en las reservas de oro es que estamos teniendo dinero en general en los países. Ahora, ¿sobre qué en esta cuestión de criptomonedas es que se fundamenta la riqueza? Fíjate que a mí me parecía que era un tema bastante abstracto y así como hoy escuchamos música que tal vez no entendemos muy bien. No vamos a hablar de Bad Bunny, no vamos a hablar de reggaetón, basta, seamos serios. Pero que decimos que parece que está un poco alejada, pero cuando empecé a estudiar el tema de criptomonedas, porque de un lado existen las criptomonedas que conocemos, pero del otro hay otros mercados como meme coins y que dices, oye, ¿de dónde vienen? Tienen un factor común, un común denominador que se habla de la narrativa. ¿Cuál es la narrativa que está detrás de esa criptomoneda? Y tú me dirías, oye Ángel, pero eso es nuevo. No, en realidad esta narrativa forma parte de nuestra economía. De cualquier divisa, o sea, al final el dólar americano trae una narrativa detrás, que hoy, por ejemplo, uno de los actores principales sabemos que es Donald Trump. Y si hablamos de obras de arte, también hay una narrativa detrás. Entonces, en realidad, ¿en qué se sustentan ese tipo de criptomonedas? En la narrativa. No es algo nuevo porque forma parte de nuestra economía actual, sino simplemente se ha digitalizado y sobre todo se ha descentralizado, lo cual ha hecho que muchas personas podamos acceder a ese tipo de activos de una manera muy transparente, muy clara, si sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y si es real, claro, ¿no? Por supuesto. Porque ahora hay mucho, o sea, a ver, el Bitcoin es una, pero en criptomonedas hay muchas criptomonedas y ahora eso también puede ser peligroso. Claro, y es ahí donde precisamente empiezas a evaluar la narrativa que está detrás de esa criptomoneda, porque estafas en temas de cripto, pues, hay muchísimas. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues empiezas a explorar la narrativa, a diferencia de Bitcoin, que pues tiene un white paper en donde puedes leer cuál es la base fundamental y por qué está creada y pues toda el enigma que trae Satoshi en el creador de todo este concepto de blockchain, pues evidentemente es muy fuerte la narrativa. A diferencia que hablemos de Pepe Coin, que es un meme que representa una rana, que dices, uy, ¿de dónde me agarro para poder yo decir que voy a meter $5,000 ahí? Claro, es algo complejo. Y bueno, todo esto pasa en Factible Company. Es decir, naces bajo esa perspectiva de tener pues educación financiera. Claro, por supuesto. Es el primer paso que damos cuando vamos hacia un camino del inversor. ¿Cuál es el siguiente gran paso? La diversificación. Sabemos que hoy poner todos los huevos en una sola canasta nunca ha sido opción. Nunca ha sido opción. La semana pasada visité El Salvador, tuve la oportunidad de estar en la Embajada de México en El Salvador y me llevó muy grata sorpresa que hoy de lo que nos preocupamos aquí en temas si abrimos un negocio, y hablaba de otra vez de la tienda de abarrotes porque existen más de 1 millón de unidades en todo el país, y es que el riesgo de que vayan y te cobren piso. Sí. Esa parte compleja, fíjate que en El Salvador es... El ambiente que respiras de seguridad es impresionante. Hoy tienen otros retos, que por eso estábamos allá, que es un reto económico, es un reto a vencer bastante bueno, pero muy alcanzable, porque ya hicieron algo que no creíamos que era posible, darle la vuelta al tema de seguridad.
Sí, bueno, Bukele sin duda es Bukele y nos guste o no, fíjate, yo estuve el año antepasado allá y fui a un congreso de tecnología y justamente escuchaba a la gente con eso, con decir, sí, es un dictador, me lo dijo la señora que venía a las pupusas, que son lo máximo en la vida, tienen que probar las pupusas, son como gorditas pero deliciosas, mira, y pues decía, sí, pero hoy puedo salir con mi camioncito a vender mis pupusas cuando esto era imposible. Ahora, también hablemos, y con todo tu conocimiento, la dolarización. Sí, claro, tiene un precio. Nada es gratis en esta vida y por supuesto tuvieron que pagar anclándose a la economía de otro país y no cualquier país. Evidentemente alguien que es un punto medular en temas económicos y políticos, evidentemente Estados Unidos. Me encanta. Oye, pues el tiempo se va cortando, pero quiero que me platiques cómo acceder y un poquito de cómo te integras a todo este mundo tan increíble de la educación financiera. Fíjate que cómo nació Factible, nació en Argentina, en Buenos Aires, en Palermo. Yo era consultor de cadena de suministro. Me tocó asesorar a varias empresas aquí en México y en Sudamérica. Y curiosamente, en la fábrica del taco en Buenos Aires, fue cuando me topé con dos amigos que conocí ahí, un mexicano y un colombiano. Cuando lo cuento parece chiste. Y es que ahí fue cuando me dijeron... Esas parejas de amigos siempre son explosivas. Sí. Entonces, me hizo la referencia para traer un instructor aquí en México en temas de mercados financieros. A la semana yo ya estaba enamorado. Le pedí permiso a mi esposa para decir, oye... Tengo un nuevo amor. Sí. Compartimos corazón. Sí, y el tema financiero me atrapó. Pero cuando empecé a dar ese recorrido y ese camino, pues yo quería hablar con otras personas de este tema en donde yo estaba enfocado, pero me decían, oye, es que estás loco, eso no existe, o tal vez eso es para otro segmento, no estás. Entonces me di cuenta que tenía que tal vez dar 2 pasos estratégicos hacia atrás, hacer un buen diagnóstico y decir, ¿sabes qué? Antes de llegar a ese paso, lo primero que tenemos que es educarnos. ¿Para qué? Para establecer una sola línea de comunicación que permita tener un diálogo y sobre todo un debate que nos ayude a estar mejorando en ese sector. Y fue así como nació Factible como tesis y que fuimos desarrollando paso a paso. Y ahora en el tema de educación financiera nos llevó a decir, oye, la segunda parte y la estrategia más importante en inversiones es diversificación. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues el tema de proyectos adicionales. Abrimos una joyería, traemos productos de China, estamos haciendo varios negocios, varios giros de negocio. La semana pasada abrimos un speakeasy que tiene una cierta peculiaridad en donde pues, nos ayuda a poder tener esa diversificación y hablar de diferentes sectores, porque eso a nivel económico también nos nutre. No solo estamos enfocados en el tema de divisas, mercados, sino que también vemos el entorno que genera el resultado en mercados financieros. Que además, a ver, es un momento muy importante. Dice la secretaria de Turismo que 5 millones en ningún mundial ha habido 5 millones de turistas, eran 3.5, pero bueno, es un gran momento para darlo a conocer. Claro, por supuesto, y es que es un espacio bastante medular. Queremos que tenga esa parte enigmática de los lugares en donde hay un acertijo para encontrar la entrada y que una vez que cruzas ahí, sabemos que hoy en nuestra era todavía no existen las máquinas del tiempo, pero existe Chicago Club en donde te traslada a 1920, cuando el alcohol por alguna razón estaba prohibido. Y Capone era, bueno, sí, quien lo traficaba. Claro, y entonces ese acertijo para llegar a la entrada es el que te permite acceder y llegar a 1920 y lo logramos aderezar con un show de burlesque altamente profesional, con actrices y actores, con gala, que es una creativa impresionante que trae todo este concepto y que hace que la experiencia sea multisensorial. Que no solo estés degustando una buena bebida y un buen platillo, sino que pueda vivir todos tus sentidos al mismo tiempo y puedas disfrutar también de un buen show que trae consigo mucha alegría, porque es bastante interesante el show de burlesque. Me encanta. Pues rápidamente, ¿en dónde te encontramos? Porque si bien ha estado apareciendo, me gustaría que invites a la gente además a que vaya. Claro, por supuesto. Insurgentes 953, en donde se encuentra nuestro speakeasy. Ya saben, tienen que descifrar el acertijo. Y nuestras oficinas centrales están en Reforma 509, al lado de Torre Mayor, en el edificio de Ritz-Carlton. Ahí con mucho gusto estamos seguros que podemos llegar a encontrar una solución que se adecue a esa necesidad financiera que hoy ustedes tienen.
Oye, nos vemos muy pronto porque creo que nos quedamos cortos en tiempo. Seguro, yo con gusto, Arlene. Venga. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan porque, por supuesto, continuamos con más de Conexión Global. Gracias por continuar en Conexión Global y bien, pues hablemos de este mercado, de este sector tan importante que hay de ferias y expos aquí en nuestro país y para eso es un gusto recibir ni más ni menos que a Luis Bellini, él es el director general de RX México. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias una vez más por la invitación, es un gusto estar aquí con todos. Luis, quiero que me cuentes qué está pasando en este segmento, en este sector de ferias y expos. Ese es un sector interesante porque es un sector fuerte en la economía del país, responsable hoy por aproximadamente 1.8% del PIB nacional. Y este volumen y es un sector que impulsa la economía, impulsa los negocios, el pequeño negocio, el grande negocio. Y es curioso ver cómo es un sector que crece a doble dígito hace 3, 4 años en recuperación fuerte. Después de la pandemia. Después de la pandemia. Y así sigue y veo que así será por los próximos 4 o 5 años al menos, con todo lo que viene adelante. ¡Ay, qué bueno! Es muy importante destacar la necesidad que hay de estos espacios para entablar negocios, para cerrar negocios. Y hay muchos ejemplos de eso. Así es. Y nuestras expos, por ejemplo, nosotros somos una compañía global. Estamos en más de 30 países y organizamos poco más de 400 expos en el mundo. Y es impresionante ver que lo que pasa aquí se pasa en todos los países. Las personas quieren estar conectadas en vivo, en físico, hacer networking, hacer negocios. Para esto están las expos. Oye, ¿y es complicado? Es decir, los recintos, todo lo que representa que ustedes hacen, sin duda, pues ha de ser complejo. Sí, es complejo, pero veo que hay una inversión fuerte en México, por ejemplo, para mejorar cada vez más la tecnología de los recintos, la logística alrededor, sí, tráfico, servicios, etcétera, y principalmente el impacto que viene con todo eso en la generación de empleos. Y por eso estamos muy animados, porque es un sector que ayuda a todos. Platícame de algunas expos que están bajo su tutela. Aquí nosotros tenemos en México son 7 expos hoy con 10 marcas en total, principalmente en los mercados de ferretería, como Expo Nacional Ferretera, la más emblemática que ya viene ahí. Sí, estamos a 36 años en Guadalajara y lanzamos en 2025 la edición Ciudad de México, que fue un éxito total. Esta es la segunda o tercera, ¿no? Aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad será la segunda de este año, 2026. Y ya rebasamos todos los récords. Entonces estamos muy animados con lo que viene. Esta es una de ellas. La otra está en el mercado de seguridad, que es Expo Seguridad México, que ha hablado que una de las cosas más importantes de un sector súper estratégico para el país. Sector de seguridad pública, privada, ciberseguridad. Y esta también ya en junio ahora está rebasando todos los récords. Y una otra que es interesante, es un mercado para mí muy dinámico, es Expo Beauty Show. Ah, bueno, en octubre. Esa debe de ser exitosísima. Muy exitosa y una industria que cada vez más de mucho consumo, con celebridades, con lo que llamamos de influencers en total, en general. Y que además me imagino, corrígeme si estoy en un error, que hoy representa edades más tempranas, porque todas las niñas ya quieren acceder a todo el tema de Eso es muy curioso. Nosotros identificamos este público, que es un público nuevo, la generación Z alfa, en la Expo en el año pasado. Un público que creció como número de visitantes, apoyados mucho por sus mamás, sus papás, y es verdad, es un mercado totalmente nuevo. Y creo que vale la pena destacar la IBTM, la Expo para las expos, para la industria de reuniones. Aquí en México somos responsables y dueños de IBTM Américas, pero también es derivada de una marca global, IBTM World, que se pasa en Barcelona y habla sobre tendencias y el futuro de este mercado que nosotros estamos. Oye, la Expo de Expos. Sí, exacto, así somos. Es muy interesante.
Ustedes estuvieron el año pasado, conozco, y están invitados de nuevo este año. Sin duda que vamos a ir a transmitir desde ahí, porque es muy interesante lo que sucede y te reitero mucho el tema de la necesidad de estos espacios para cerrar negocios. En ese sentido, me gustaría que habláramos de crecimiento. Hablabas al principio de que vamos en crecimiento, pero hay cifras que demuestran esto. Sí, por ejemplo, nosotros en México estamos creciendo a un promedio de 13, 14, 15% al año. El sector de eventos crece 8, 9% al año, pero estamos muy acelerados porque tenemos una planeación de inversión en el país fuerte que nos mantiene ahí en una posición de doble dígito. ¿Ha tenido algún impacto el tema arancelario en función del tipo de expos que hacen ustedes, por supuesto? ¿Has visto una disminución, por ende, de participantes? No veo una disminución, pero una precaución mayor, Okay. Principalmente de los expositores internacionales. En México, los nacionales, los domésticos que llamamos, no hubo impacto hasta este momento. Ah, eso sí. Afortunadamente. Porque sí. al fin y al cabo, pues ese pudiera ser un temor. Podría ser un temor, pero vemos que fue al revés. México, por los temas arancelales, las empresas de México quedaron más fuertes y México como un país de oportunidad para entrar en Latinoamérica. Me encanta. Oye, pero no te vayas, vamos a un corte. Sí. Y ustedes tampoco. Vamos a una pausa y regresamos con más de Conexión Global. Continuamos con Luis Bellini, director general de RX México, aquí en Conexión Global. Luis, platicábamos de la importancia y de cómo se va moviendo y comportando el mercado. Hoy, después de tantos años que tienen haciéndolo, ¿cómo describirías lo que pasa en México? ¿Cómo es el consumidor mexicano? Yo veo que México es un país muy distinto y con un potencial aún más grande en este mercado de la industria de reuniones y mercado de las expos, principalmente porque el país está organizado en asociaciones que impulsan este mercado, trayendo grandes oportunidades a nosotros, organizadores de las expos, y también un país que está recibiendo eventos internacionales que vienen no solo este año, pero para los próximos años. Por todo eso sumado, creo que hay un futuro muy brillante, muy interesante a México en este sector. ¿Cómo nació RX? RX nació hace muchos años en Europa, principalmente es una empresa inglesa de Inglaterra, y ahí después empezó su expansión. Ya se van más de 40 años ahí cuando se tuvo la oportunidad de ser más allá de que una empresa inglesa. Entonces empezó su expansión internacional en Estados Unidos, después en América como un todo, Europa principalmente, en demás países, además más allá de Inglaterra, y Asia como un todo. Estamos muy fuertes, por ejemplo, en China, en Japón. Japón es nuestro tercer mayor mercado, por ejemplo. Europa, Estados Unidos, Asia como un todo. Pero lo más importante e interesante es que México es una de las unidades de negocio que más crece en todo el mundo. Por eso para nosotros decimos que México está de moda, y vamos a recibir este año una visita de nuestro CEO global, reconociendo México como una fuerte expansión de negocio. Híjole, es bastante importante. Sí. ¿Cómo te incorporas a la compañía? Yo empecé en la compañía en 2017 en Brasil. Yo soy brasileño, puede percibir por mi acento. No se nota casi. Y desde entonces fue muy interesante tocar un portafolio en Brasil, principalmente en el sector automotriz. Y ahí recibí después la invitación para tocar la BU México como un todo en 2023. Y acá estoy desde entonces, agosto de 2023. Ya se van 2 años y medio. ¿Cómo pasa rápido? Muy rápido. ¿Cuál es el reto más importante de tu labor? Creo que son las personas. Seguir trayendo más talento a la compañía y generando oportunidades para estas personas que están con nosotros. Creo que nosotros somos lo que somos solo porque tenemos estas personas. Entonces, el gran reto es mantenerlas. Hay un tema que no podemos dejar de lado en todas las industrias, en todas las empresas, por supuesto, y es la sostenibilidad. Sí. Hoy debe de haber estándares, incluso, criterios ESG. ¿Cómo lo manejan dentro de RX? Sí, sustentabilidad es un tema que nosotros tenemos como una definición, una directriz global
que debemos de reducir al cero la emisión de poluentes de gases y hasta 2040. Entonces, debido a esta directriz global, estamos trabajando para reducir lo que llamamos de consumo en general de basura, reutilizar materiales y lo que podemos eliminar que genera residuos en nuestras expos, vamos a eliminar. Pero no también solo un trabajo de nosotros organizadores. Estamos llevando esta conciencia a los expositores también y los recintos. Claro, deben de trabajar de la mano porque si no, no se cumplen los objetivos que ustedes como empresa tienen. Exacto, y los recintos, ellos tienen un trabajo increíble de sustentabilidad, principalmente para reutilizar materiales. Entonces, nosotros de la mano con ellos estamos implementando estas políticas para cerrar emisiones. Bastante pues difícil pensar en ello. ¿O cómo lo ves tú? ¿Ves que sí hay mucha disposición? ¿Ves que todos los recintos y demás ya tienen estos criterios? Sí, ya tienen, principalmente por grandes recintos como Centro Banamex o Expo Guadalajara o Sintermex en Monterrey. Son los recintos hoy grandes, importantes en el país, que sí tienen una política muy bien clara de sustentabilidad. Y nosotros apoyamos en nuestras expos. Y estamos muy contentos porque yo veo una gran diferencia en los últimos 3 años en este tema en el país. ¿Cuál es el futuro del sector? ¿Hacia dónde va? Y si la tecnología pues ha tenido una influencia importante en esto, por aquello de la inteligencia artificial y todo esto. Buena pregunta. Y ahí quiero hacer un paralelo con lo que pasó durante la pandemia, cuando dijeron que los eventos virtuales iban a sustituir los eventos físicos. Y en verdad fue al revés. La pandemia nos hizo impulsar o nos hizo una obligación de impulsar la inversión en tecnología, sí, por supuesto, pero para apoyar el desarrollo de negocios durante las expos. Entonces, lo que éramos antes, lo que somos hoy, es súper distinto. Y ahí lo que viene, la inteligencia artificial no va a sustituir las expos, pero va a nos ayudar a impulsar aún más los negocios, porque nosotros ya utilizamos inteligencia artificial en las soluciones que entregamos a nuestros expositores. Y está ayudando a generar más negocios antes, durante y después del evento. Por ejemplo, estamos lanzando una nueva aplicación web que los visitantes van a acceder por medio de un QR al ingresar en la expo. Y ingresando en la expo hacen el login para visitar la expo y recibir recomendaciones de expositores que tú debes conocer, expositores a visitar, cuáles son los productos que estás buscando, todo basado en inteligencia artificial que es capaz de leer las características de los visitantes, sus intereses. Wow. Oye, pues muchas gracias por venir a Conexión Global. Sin duda es interesante tu labor. Muchas felicidades. Gracias, es un gusto. Siempre estoy a disposición. Buenísimo, muchas gracias. Y bueno, pues ya vieron que la tecnología y todo lo que representa en industria, que además deja muchos empleos y que es muy importante. Así que bueno, no se vayan porque tenemos más, por supuesto, en Conexión Global. ¿Y qué tal? ¿Ya planearon las vacaciones que siguen? ¿Ya están listos para el verano? Porque hoy les trajimos en la sección de turismo algo espectacular. Está conmigo Olman Castro, él es periodista originario de Costa Rica, que nos va a hablar de todas las bellezas de ese lugar tan sustentable. ¿Cómo estás, Olman? Feliz de esta invitación y de promover mi país, que de verdad muchas gracias por hablar de ese pequeño lugar tan rico en tantas cosas. Oye, pues tan rico en gastronomía, tan rico en cuidado al medio ambiente. Sostenibilidad. Exacto. Ajá. Es espectacular, platica. Total, y también te iba a contar un dato importantísimo, que hemos tenido más turistas mexicanos, gracias a Dios. Han subido los números. El año pasado cerramos con 97,000 turistas que ingresaron por aire, mexicanos, un 2% más que en el 2024. Entonces, quiere decir que el mexicano está visitándonos y eso nos parece excelente. ¿Y qué busca el mexicano? Somos un país pequeñito que en 3 horas puedes pasar de la playa Caribe al volcán en la montaña en el bosque lluvioso.
Entonces creo que esa cosa de tener todo muy cerquita hace que Costa Rica ofrezca tanto. Y el tema de sostenibilidad es un tema de hace años que de hecho el gobierno se ha preocupado bastante y las instituciones como el Instituto Costarricense de Turismo, que es la entidad de organizar toda esta parte de turismo en el país, de que los hoteles y que esas construcciones sean sostenibles y respeten el medio ambiente. Por eso Porque creo que además hay un tema importante de ecoturismo. Exactamente. Que creo que eso al mexicano le encanta. El ecoturismo que está también mezclado de muchas formas, porque está el wellness de bienestar que la gente busca, también está el ecoturismo de aventura, la gente que le encanta más extremos las cosas y así, que por ahí van, y también está el ecolujo, que también es muy importante porque recibes la hospitalidad o los servicios de un país desarrollado en turismo, los recibes en Costa Rica, pero en medio del bosque. O sea, es como lo mejor del turismo, pero en un contexto totalmente ecológico. Oye, y la gastronomía, qué rico se come. ¿Has ido a Costa Rica? Fíjate que no, pero Ok. conozco toda la Tienes que ir gente que ha entonces ido. próximamente. Toda la gente que ha ido, incluido mi madre, mi hermana, bueno, llegan fascinados. Algo, de hecho, hace poco unos colegas también mexicanos acaban de ir esta semana a mi casa. Allá los recibí, yo estaba acá. Ellos se hospedaron y me comentaban que los sabores de la comida tica se les hacía muy natural. O sea, que la papa sabía a papa, que la yuca, que creo que quien no la conoce mucho sabe a yuca. ¿Por qué? Porque somos también muy cuidadosos en la agricultura. Entonces, menos químicos, menos cosas procesadas. Y la condimentación no es tanta como en México, que a mí me encanta la comida mexicana. Pero, Tienes que admitir que es maravilloso. Totalmente. Y de cada región cambia un montón. Pero en Costa Rica sí tenemos eso como que la condimentación no es tan fuerte. Entonces, creo que es una comida blanda y también deliciosa que cae bien al estómago. Y hay hoteles, te iba a contar como esto de ecolujo como el Nayara, que te prepara cenas especiales. Nayara es un complejo de resorts que está en las faldas del volcán Arenal, que es uno de los más importantes centros de visitación de turistas, y te preparan cenas. Hay una en especial que es a base de flores, chocolates y cosas totalmente de productores locales, pero toda la cena y todo eso va específicamente flores. Imagínate cenar todo en la alimentación de flores, chocolate, o sea, es muy interactiva la experiencia. Entonces creo que también esas cosas aportan mucho a lo que turistas pueden buscar en Costa Rica. En términos turísticos, ¿cómo está Costa Rica? Entiendo que hay muchos turistas mexicanos, pero ¿de dónde más reciben? ¿Y esto qué representa para el país? Claro, otro dato importante, Costa Rica el año pasado subió un 1% en visitación general, o sea, nos fue mejor. Estuvimos a 50,000 de llegar a los 3 millones de visitantes y obviamente ese es el nivel al que van. Primero mercado estadounidense, luego Canadá y imagínate que México en tercer lugar esta ocasión. Uy, somos súper importantes. Exacto. Para el país. Y el gobierno lo sabe y por eso ha traído muchas misiones de mi país, de compatriotas, aquí a promover el país con instituciones, han hecho cuestiones de prensa porque saben que México es un gran mercado para el país. Y que además ha ido creciendo, porque yo recuerdo hace unos años se empezaba a hablar del turismo en Costa Rica y hoy ocupa un lugar importante dentro de las agencias, siempre te lo ofrecen. ¿En serio? Sí. Pues qué bueno. Y es que también algo muy importante de la cercanía, estamos a menos de 3 horas, también que eso la gente muy poco lo sabe, y ya conforme se ha dado este boom de Costa Rica como destino para el mexicano, ya tenemos vuelos directos no solo desde la Ciudad de México, también desde Guadalajara, Monterrey. Entonces es importantísimo porque pues a la gente le gusta que puede tomar un vuelo directo y no es tan cansado y ya no hay que hacer escalas. Entonces también eso ha promovido bastante la visitación del mexicano. La conectividad aérea es destacada. Totalmente. Y es muy importante. Entonces también he visto que han salido también promociones muy importantes en las líneas aéreas a precios bastante asequibles y creo que es una buena forma también como de incentivar a que nos visiten, ¿verdad? Con estas promociones. Oye, pero ya, a ver, vamos a hacer ese top 5 que sí o sí tenemos que hacer, o sí nos recomiendas tú, Tico, ¿no? Que nos tienes que decir, porque sin duda es una manera de decir, con esto vas a enamorarte de Costa Rica. Ok. Vamos a, ¿puedo decírtelo personalmente o a nivel general? Bueno, es que a nivel de lo que conoces me parece que es válido, Ok. pero también de cómo sí ir a tu país, o sea, Exacto. ¿por qué sí ir?
Yo siento que en Costa Rica es un país tranquilo, gracias a Dios. Tenemos una muy buena seguridad. Y es eso, es pequeñito, entonces puedes trasladarte del volcán y conocer muchos puntos en poquitos días. No ocupas ir como extensiones muy largas de distancias. Y también importantísimo, hablándote de los puntos, yo te diría Arenal, el volcán, para mí es una zona espectacular. Hay muchas aguas termales, hay hoteles muy bonitos allá, que es como te decía, los Nayara Resort, que tienen ahí como diferentes complejos. Hay un glamping de Nayara, hay uno especialmente solo para parejas y otro solo para familias. Entonces también estos conceptos son importantes porque ¿qué quieres hacer de tu viaje? Una luna de miel, una visitación romántica, quieres hacer glamping, que es el tema un poco más de aventura, pero con el lujo que te ofrece el glamping. Entonces creo que Arenal. Tamarindo, a la gente que le gusta la fiesta, que está en la costa del Pacífico, ahí tienen que ir. También está la parte de Osa, que es un poco más hacia el sur de nuestro país, que es todavía muy virgen. Entonces hay cierto desarrollo hotelero, pero podemos decirlo que tal vez como muy local, o sea, pero también tiene esa esencia. Luego Caribe, porque también tenemos una cultura afrodescendiente importantísima en el Caribe, Limón, o sea, la comida, el ritmo, la gente es preciosa, entonces también es como tener ese poquito, porque están muy influenciados por Jamaica, entonces está increíble también esa cultura que muchas veces no creen que tenemos allá en Costa Rica y también pues visitar Caribe. Entonces creo que sí, son muchos lugares y San José Centro. Está chiquitito, pero tiene pues sus cosas también que visitar en la ciudad. Me encanta. Pues muchas gracias por venir a Conexión Global y a invitarnos a ese país tan fantástico que es Costa Rica. Claro, y que vayan a vivir el Pura Vida, que Exacto, es nuestro emblema. Porque allá pura vida. Allá es pura vida. Venga, todo. Nos vemos pronto. Gracias. Y ustedes no se vayan porque sigue Aramis Flores con Conexión Trendy aquí en Conexión Global. Hola amigos de Conexión Global, es el momento de Conexión Trendy y qué mejor sí hablar de la música, de la bohemia, de la parte del amor y para eso obviamente tenemos a Eric Ventura que tiene un show próximamente en este mes de febrero. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, Aramis, muchas gracias por el espacio, por la invitación y pues sí, vamos a estar ya haciendo un homenaje no solo al amor, porque también el mes de febrero viene el amor, el despecho, hay de todo y este concierto precisamente el cual mencionas es para el próximo 22 de febrero en el Teatro Metropolitan. Es mi primer Teatro Metropolitan, estoy muy contento por hacer este show, muchas gracias. Y sí, precisamente vamos a tener un poquito variada el repertorio musical y entre los invitados, bueno, va mi padrino Carlos Cuevas, el rey del bolero, a acompañarme. Súper padrino, ¿no? Sí, la verdad que sí es un honor porque me ha estado apoyando durante varios años en mi carrera y le he aprendido muchísimo, ¿no? Oye, Eric, cuéntame un poco al final del día esta parte del bolero, de las canciones del amor que no pasarán nunca de moda porque es un sentimiento que lo tenemos muy arraigado y que eso es que seguramente es por eso que escogiste seguramente cantarle al amor, ¿no? Sí, mira, la verdad es que en este show cantamos un poco de todo. Siempre mis presentaciones se caracterizan por tener una versatilidad en cuanto a los géneros. Yo siempre digo que es un show multigeneracional porque toda la gente lo disfruta, tanto los más jóvenes como los más grandes, ¿no? Entonces, pues sí es un show que también obviamente el tronco común siempre es la balada y el bolero. Y bueno, es muy importante mantenerlo vivo, ¿no? Y justamente Carlos Cuevas siempre dice, mientras exista una pareja de enamorados, va a seguir existiendo el bolero, porque es el romanticismo puro. Totalmente. Oye, y cuéntame un poco a lo mejor algunos temas, algunas canciones que seguramente te encantan y van a ser parte del setlist de esa noche. Mira, vamos a tener desde Emanuel, Luis Miguel, pero también vamos a cantar desde Alberto Vázquez, Enrique Guzmán, vamos a cantar de Elvis Presley, vamos a cantar de Ángeles Negros, vamos a cantar, hacer un tributo también al despecho. De esto mismo que te platicaba, vamos a hacer un tributo al despecho, entonces vamos a cantar canciones que normalmente cantan mujeres,
pero que vamos a ver cómo nos va cantando en una voz de hombre, ¿no? Totalmente. Invitados, ¿qué es lo que vamos a tener seguramente de invitados? Tienes seguramente ahí tu padrino, pero no sé si tienes a alguien más que seguramente se va a subir y cantarle. Mira, tenemos principalmente a mi padrino Carlos Cuevas, el rey del bolero. Vamos a tener también un gran artista argentino y bandoneonista, exponente del tango, que se llama Pablo Amad. Me va a estar acompañando ahí con un par de temas. Viene un trío de jovencitos que los conocí en el Festival Mundial del Bolero con Rodrigo de la Cadena. Y son tres jóvenes de entre 17, 18 y 19 años que son exponentes del bolero y que yo tengo ganas de apoyarlos porque precisamente es importante impulsar esos géneros musicales que de repente los vemos un poco como medio perdidos en las nuevas generaciones. Y cuando encuentro a estos chicos dije, tengo que llevarlos a mi show. Y también va a estar un tenor, también joven, que se llama Mario Montaño. Entonces vamos a tener una gran variedad de temas, de géneros musicales. Esto va a ser como una película. Vamos a ir por muchos momentos. Parece que son 3 días de concierto, ¿no? Parecería. Pero ¿sabes qué hacemos mucho en este tipo de shows? Hacemos muchos medleys. Me gusta muchísimo hacer los medleys para que podamos abarcar muchos temas musicales dentro del show. Así cantamos un bloque de Luis Miguel, cantamos bloques de ciertos artistas, ¿no? Oye, y cuéntame un poco de cómo se hace esta interpretación o reinterpretación de estos boleros que, como bien mencionas, no pueden tener historia de 10, 20, 30, 40, 50 o hasta más años, medio siglo. ¿Y cuál es como ese feeling para tus músicos de decir esto es como lo queremos rehacer, cómo queremos ser la propuesta, ¿no? Obviamente, siempre yo llevo una gran orquesta, llevo 10 músicos. Sí es diferente a las versiones originales, porque las versiones originales casi siempre son con la base de un trío, ¿no? En este caso, a pesar de que va el trío tocando, acompañado de la orquesta, entonces va a ser una gran orquestación para cada una de las canciones. Y bueno, pues esa sería la manera de hacerlo. También hace un tiempo grabé con Carlos Cuevas su más grande éxito, que fue la de Un Bolero, con la cual ganó el Festival de la OTI en 1990. Pero dije, la vamos a grabar, pero vamos a hacerla diferente. Vamos a meterle un bandoneón, el bandoneón clásico, instrumento argentino, y lo metimos en la canción y se oye muy bonito, como una especie de bolero tango. Al igual así armé un álbum con los Dandies hace un tiempo y también metimos el bandoneón y le da otra sensación. Entonces, algunos de los temas también van a estar acompañados por el bandoneón de Pablo Amad, que te comentaba. Oye, ¿y cuál va a ser también tu opinión con respecto a los nuevos géneros? ¿Cómo se perciben? Al final del día siguen llegando, están de moda, son bastante interesantes, no los vamos a criticar. Claro. Pero imagínate este género que se mantiene vivo y, como bien lo mencionabas, ¿no? Mientras exista un par de enamorados, va a existir el bolero, ¿no? Pues los nuevos temas las nuevas propuestas musicales como el reggaetón, el urbano, la verdad es que lo respeto muchísimo porque cada quien escucha lo que le hace feliz. En este caso, yo en lo personal no soy muy afín a esos géneros, pero los respeto. También a lo mejor algunas canciones me gustan como para la fiesta, porque también la música es universal y es vida, es fiesta, ¿no? También es sentimiento. Y de repente, pues sí, ponemos unas canciones así. A lo mejor no voy mucho con el tipo de letras que tienen, ¿no? Pero eso, bueno, es una opinión ahí medio dividida con el público y yo lo respeto. Yo en lo personal nunca me he enfocado en un género musical en específico, así que digan, Eric es el cantante ranchero, Eric es cantante de bolero, Eric es cantante de rock, porque dentro son géneros que me gustan. Yo canto baladas, boleros, tangos, rock en español, rock en inglés, música de pop, canto pop en inglés, canto de todo un poco. Y mientras que no me tenga que enfocar en uno, yo soy feliz porque precisamente la música, y más como intérprete, para poder transmitirle a la gente eso, tú tienes que sentirlo. Claro, entonces, totalmente. Creo que no me sentiría muy feliz haciendo un solo concierto de un solo género. Y aparte, bueno, mi público que son los aventurados, que así les digo, ellos saben a lo que van a los shows. Van a divertirse, van a escuchar un poquito de todo. Un show multigeneracional, como te comentaba. Increíble. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero te agradecemos mucho que hayas estado aquí en gracias por el espacio. Hay que ir a visitarlo justamente este 22 de febrero, ahí en el Teatro Metropolitan. Te agradecemos mucho. Los boletos en Ticketmaster. Boletos en el maestro de los boletos. Y bueno, continuamos aquí en Conexión Global. Regresamos con Arlene.
Muchas gracias por habernos acompañado. Soy Arlet Muñoz y sigan por favor con la programación de Unife Televisión, por supuesto la televisión que une a la familia. Soy Arlet Muñoz, nos vemos la próxima ocasión.